El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Una cuestionante humana, natural y también necesaria es preguntarnos: ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Conforme vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo, razonando, vamos encontrando puntos que pues nos ayudan, nos motivan, como puede ser la familia, los amigos, la carrera, el trabajo, las satisfacciones personales, los logros, las metas, el placer. Son elementos muy, muy importantes que ayudan al ser humano, pero nunca darán completamente respuesta a esta inquietud. Y es precisamente en este planteamiento que hoy la palabra de Dios nos presenta un recordatorio, un análisis y un entendimiento de este plan que Dios tiene para con nosotros. Y en este libro del eclesiástico o Siráside nos dice precisamente un recordatorio del plan de Dios y para qué es esta acción. Como el origen de todo es Dios. Dice: el Señor formó de tierra a los hombres y los hace retornar a ella. O sea, nos habla de este ciclo, el ciclo de la vida. Del polvo eres y al polvo vas a regresar. De hecho, próximo miércoles tendremos miércoles de ceniza y se nos pondrá la ceniza recordando: polvo eres y en polvo te convertirás. O la otra que se dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero lo clásico es polvo eres, y es esa ceniza, ese acto penitencial, esa señal externa de arrepentimiento, de cambio, pero también de reconocimiento de nuestra temporalidad. Entonces, el primer elemento con el cual tenemos que entender es que somos temporales. Al menos en esta vida vamos a estar un tiempo, no es eterna, no es permanente, es temporal. O sea, y lo dice claramente, los hace retornar a ella, y todavía lo reafirma. Le señaló un número contado de días. O sea, tenemos los días contados, y no quiere decir que Dios ya te pasaste no. O sea, Dios nos da la vida. Ahora, como yo la viva, no es que Dios quiera que tú la vivas menos porque tienes una cirrosis hepática por alcohólica. Pues es que Dios ya me quería que yo me muriera y que no, o sea, que sé que el hecho que haya sido borrachita, borrachito, pues no. O aquella persona que expone su vida tontamente, por ejemplo, con los deportes de alto riesgo que le llaman, y muere. No es que Dios haya querido, pues ya se lo quiso llevar. ¿Quién no metió a este sonso estarse arriesgando siempre para que en un momento dado perdiera la vida? Están contados nuestros días, pero no significa que yo deba de acortarlos con estupideces o con falta de cuidado de mi cuerpo. Entonces, empiezo y tengo un fin, y tengo una responsabilidad de vivir lo mejor estos años. Y cuando digo lo mejor, se refiere a que no desperdicie mi vida en cuestiones que pongan en peligro mi vida o que me ocasione la muerte o enfermedad. Desgraciadamente, a veces no nos ocupamos de eso, y la mayoría de las personas, cuando están enfermos, son una carga para la familia. Y no porque no los amen, porque no los quieran, sino porque no te deberías de haber enfermado. No deberías de haber estado enfermo, pero tu soberbia, tu pecado, tu ceguera, tu egoísmo,
tú darle tanta importancia a lo temporal, a lo que comes, a lo que sientes, a lo que tienes, pues te llevó a dañar tu cuerpo y a cortar en los días de vida que Dios tenía programado para ti, pero que desgraciadamente nosotros no supimos entender ni valorar. Entonces, repito, estábamos tratando de entender la razón de nuestra existencia y pues tenemos que empezar con lo básico, pues un tiempo limitado que tiene un inicio y un final, y en ese inicio y en ese final, en ese lapso, yo tengo que ser responsable, porque mis días están contados. O sea, no soy eterno, pero sí tengo que ser responsable de mi salud y de todo lo que hago. Seguimos. Dice, les señaló el número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Otro elemento que no se nos debe de olvidar. Esto, entenderlo, nos va a ayudar a poder entender mi razón de estar aquí, y más cuando estamos en crisis o que hemos en crisis. ¿Para qué estoy aquí? Si no sirve, que me hago mis pecados, Tienes una razón. Que estés fallando, te levantas y le vuelves a intentar. Y una de ellas es el dominio, el someter la tierra. Esto lo meditamos la semana pasada o antepasada, cuando meditamos precisamente que Dios le dio al hombre poder o autoridad para someter la tierra. Someterla no significa que le voy a hacer con ella lo que quiero, significa que yo tengo una responsabilidad para cuidar esa tierra, esa creación, que es la que me va a ayudar a vivir. Desgraciadamente, lo que menos nos importa es cuidar la creación. Todo lo que usamos, todo lo que desperdiciamos, todo lo que tiramos. A mí me gusta mucho leer. No se me queda nada, pero de lo poco que se me queda, estoy leyendo un planteamiento muy interesante del uso de todos los procesos en el ecosistema, le llaman permacultura. Y dicen que hay un principio básico para que la vida continúe. Lo que la vida te da, lo que la vida te proporciona, tú tienes que repararlo, tienes que cuidarlo. Pero nosotros somos consumidores y destructores y no respetamos, no cuidamos ese medio ambiente, que incluya, obviamente, mi propia familia, la salud de ellos, pero también el de mi entorno. No sabemos respetar ese medio ambiente y no hacemos nada, no contribuimos. Dices, pues ¿para qué si todos los demás tiran basura y usan plástico y todo? Pues yo también. Pues sí, desgraciadamente, como dice mi mamá, mal de muchos, consuelo de tontos. Como no los demás no lo hacen, pues yo tampoco. Pero esa es mi responsabilidad, ir asumiendo estos aspectos que aparentemente son insignificantes y tontos, me van a permitir no perderme entre tantas cuestiones que a veces son insignificantes, las cuestiones que creemos que no nos afectan, como por ejemplo el hacer ciertas actividades, tener ciertas amistades, pues a la larga estas nos debilitan, y más cuando no son de Dios o no llevan o no conllevan a hacer la voluntad de Dios. Entonces tengo que cuidar todos estos elementos, porque en alguno de ellos Satanás puede entrar. Si yo soy responsable de la obra de Dios, podré resistir con mayor fuerza los ataques del enemigo. Entonces dice, les concedió un poder semejante al suyo, otra vez hablando de esta autoridad, y los hizo conforme a su propia imagen. Una libertad, un poder a imagen de Dios, representante de Dios, para poder cuidar y construir esta creación o reconstruir esta creación. Y luego dice, a todo viviente, o sea, toda criatura, óiganlo bien, toda criatura que no sea humana, dice, a todo viviente le infundió el temor a los hombres, para que éstos dominaran las bestias y las aves. Repito este término, dominar. Someter significa, yo tengo que cuidar la creación. Yo tengo que cuidar todo lo que el Señor me ha proveído. ¿Por qué? Porque yo me puedo acabar el agua. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mis nietos? Si yo no cuido esto, pues yo me la voy a vivir bien cachetona. Pero ¿qué voy a dejar yo? Por eso es una tarea, es una responsabilidad.
Dice, les formó lengua, boca, ojos y oídos. Y les concedió la mente para que pudieran razonar. O sea, vean un proceso de creación, el proceso de estar en este tiempo con un tiempo contado, pero con una tarea y una responsabilidad temporal que no quita, que tengamos que, el hecho de estar en las cosas de Dios no me quita la tarea o la responsabilidad de asistir y cuidar el tiempo en el que estoy y lo que Dios me ha dado. Nuestra meta es la vida eterna, pero no puedo desenraizarme, no puedo desencarnarme y vivir una espiritualidad por acá arriba sin cuidar y respetar y entender en mi tiempo y lo que tengo que hacer en ese tiempo. Pero el Señor nos dice que nos dio todos los órganos y una mente para poder razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Empezando con este proceso, terminamos a uno de los elementos que son privativos del hombre, el discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si se fijan, es como una pequeña pirámide, como una pequeña construcción. Para poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, tengo que empezar con lo básico, cumplir con lo básico, respetar lo básico, para que en base a esto poder discernir. ¿Cómo saber que esto es malo, que esto es bueno? Primero, me impide llegar a la meta. Segundo, me destruyo la obra de Dios en mí y en mis seres queridos. Por eso el discernimiento de espíritus lo hacemos siempre, bueno, en dos aspectos básicos: la recta decisión y la recta intención. ¿Qué es la recta decisión? Todo lo que Dios nos pide, la voluntad de Dios, los mandamientos, las obras de misericordia, todo lo que implica el servicio, la caridad. Esa es la recta decisión. Esto es lo que Dios me pide y lo que yo decido. La recta intención es donde ya no funciona. Yo veo que Lorena está mal y la voy a corregir. ¿Con qué intención lo hago? Para fregarla porque me cae gorda y para que se dé cuenta que ella estaba mal y yo estoy bien. Aparentemente estoy haciendo algo que Dios quiere, corregir al prójimo. Pero ¿cuál es mi intención? Mi intención no es darle la gloria a Dios y ayudar y servir a mis hermanos en su salvación. Es fregar a Lorena porque me cae gorda. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar a ese nivel, el razonamiento, el entendimiento, la voluntad, la memoria, para poder presentar y comprender qué es lo bueno y qué es lo no bueno. O sea, por eso dice el texto, les presento el bien y el mal. Si yo no, repito, si no tengo las bases, que es lo que muchas veces me pasa con la gente: Padre, está bien que haga esto, que no haga esto. Está bien, yo contesto y para eso estoy. Pero yo quiero que la gente, o pido a Dios que la gente tenga la capacidad de discernimiento. Porque el Padre no siempre va a estar. Y no puede estar, aunque hay gente que sí, Padre esto, Padre aquello, Padre, hasta para ir al baño. Padre, está bien que vaya al baño. Estoy exagerando, ¿no? Y yo estoy para ayudar, pero a lo que me refiero es que ustedes lleguen a tener ese discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No lo vayan a tomar mal porque yo conozco las extremistas. Ay, ya no lo voy a hacer al Padre porque se va a sentir No, pregunten, pero en ese preguntar trato de ayudarles a crecer en el discernimiento. Y esto es a lo que tenemos que ir viviendo. Entonces, para aquellos que a veces, ¿para qué les echo ganas? Tenemos no dejarnos vencer porque tenemos que siempre estar discerniendo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, les formó lengua, boca, ojos y oídos, y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones. Entonces, fíjense qué hermoso es todo este proceso. Hago conciencia, soy criatura, tengo un inicio y tengo un fin. Segundo, me ha dado autoridad sobre toda la creación para someterla.
para cuidarla, para heredarla a mis nietos, bisnietos, tataranietos y rucanietos, a todos. Es mi tarea, es mi responsabilidad, ¿sí? Me ha dado un poder semejante al suyo, ¿sí? Y incluso las criaturas, todo ser viviente, que es animal o ave, me teme, pero no porque lo voy a destruir, sino que tengo autoridad de Dios para servir. Tercero, me ha dado un cuerpo maravilloso, una lengua para hablar, unos ojos para ver, unos oídos para oír. Pero también me ha dado una mente, que aquí podríamos hablar lo que les he dicho, las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, para discernir, para razonar, ¿sí? Nos ha dado sabiduría y ciencia para descubrir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hasta aquí es la parte que me corresponde. Si yo cumplo con esta construcción, si yo cumplo con el cuidado de todo esto, viene la otra parte divina, maravillosa. La luz, con la luz de su mirada, ilumina sus corazones. ¿La mirada de quién? De Dios. Hay edificios preciosos. Bueno, aquí está muy rústico, pero tenemos tragaluces ahí y por ahí entra la luz. Y bueno, tenemos la luz artificial. Pero por ejemplo, aquí afuera en el auditorio chiquito, tenemos un tragaluz que entra la luz. Se le llama tragaluz, entra la luz. La construcción es así. ¿Qué pasaría? Pongo yo el tragaluz o la ventana y abajo le pongo un piso o un techo. ¿Va a entrar la luz? No. O que se caiga todo, ¿va a entrar la luz? No. Para que entre la luz de Dios, yo tengo que tener bien claro la construcción de lo que tengo que hacer en lo básico. Mucha gente quiere que Dios lo ilumine, pero su interior está tan sucio, está tan lleno de odio, de dolor, de miedo, de rencor, de ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Y hay gente que se la vive en el futuro o en el pasado, y el presente es un un relajo. Sí, no estamos viviendo ese momento porque vivimos, repito, en el pasado, en el presente, en el pasado, en el futuro, y el presente pues no lo vivimos. La luz de Dios, la luz de la mirada de Dios nos ilumina, nos da sabiduría, nos da todo, pero tengo que tener la construcción bien hecha para que esa luz pueda entrar a mi entendimiento, a mi corazón, a mi alma. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras. Entonces, tú estás construyendo esto. No es obra tuya, chato. No es que, ay, son mis hijos, es mi matrimonio, es mi trabajo. ¿Es obra de quién? De Dios. Por eso necesito la luz del Espíritu Santo, la luz de su mirada para descubrir la grandeza, las maravillas de Dios. Y entonces yo ser agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Yo hago la broma, cuando te veas en el espejo, no se te olvide decir, qué bueno estoy. ¿Y por qué? Porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y no bueno porque tengas un cuerpazo, porque tengas juventud, no. Es bueno porque eres obra de Dios. La luz del Espíritu Santo me permite ver todo esto, que es obra de Dios. ¿Qué soy yo? Obra de Dios. Entonces imagínense una persona que tiene esa conciencia, ¿cómo creen que va a enfrentar las dificultades? Con una fortaleza. No quiere decir que no le vaya a doler, no quiere decir que no vaya a querer salir corriendo, pero no va a ser lo mismo teniendo esa estructura desde lo base, desde la conciencia de mi temporalidad y la conciencia de la creación, que todo está para someterse a mí, y yo construir desde la luz del Espíritu Santo. Descubro la grandeza, la maravilla de Dios, que soy yo y que es toda la creación. Dice, con la luz de su mirada iluminó sus corazones, para hacerles ver la grandeza de sus obras, y así alabar su santo nombre y proclamar sus maravillas. Ya estamos poniendo la parte más alta. Entonces, una de las cosas, a través de este entendimiento, de esta luz que Dios me da, es llegar a alabar, a adorar a Dios y proclamar que Dios
es único y las maravillas. Una persona que está pasando por una crisis. Yo fui hace rato a celebrar una misa, me pidieron de favor, porque el padre no iba a poder, a unas monjitas, que se murió el papá de una de ellas. Y me tocó ver a la monjita que estuvo muy grave, que estaba por morirse. Y gracias a Dios se recuperó. Y yo le decía, tú eres testigo del poder de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho. O del testimonio de esta jovencita Verónica, sin ya una pierna a sus 19 años, canta las maravillas de Dios. Ya no tiene una pierna, su vida cambió completamente y ella no deja de cantar y decir las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Solamente las almas que tienen esta estructura de vida espiritual pueden cantar las maravillas. Las que no, pues quejarse, sentir odio, sentir coraje, sentir miedo, sentir resentimiento, angustia por el futuro, resentimiento por el pasado, incertidumbre por el presente. No, tenemos que empezar nosotros a construir esta obra maravillosa. Dice, y así, para hacerle ver las grandezas de sus obras, y así alabarán su santo nombre y proclamarán sus maravillas. Ahora viene lo de arribita. Dice, mayor sabiduría les concedió a darles en herencia la ley de la vida, o sea, la ley del amor, que en Jesucristo tiene su plenitud. Han oído que se dijo, odia a tu hermano, odia a tu enemigo y ama a tu hermano. Yo les digo, amen a sus enemigos, perdonen a los que les maltratan, den a lo que les quiten. Dices, pero espérate, ¿cómo? Esa es la ley del amor, la ley que el Señor nos enseña. ¿Y desde dónde puedo realizar esto? Dice, estableció con ellos una alianza eterna. ¿Qué es lo que me sostiene? El estar unido a Dios. Todo esto que yo les dije es nada más para que podamos enfrentar las crisis. El hecho de por qué me pasa esto, que si tengo esto. Esa alianza con Dios es maravillosa. Te sostiene, te fortalece, te libera, te sana. Pero hay que construir este estilo de vida, esta forma de vida. Esto es lo que es ser una vida cristiana, con una conciencia, con una construcción en las obras de Dios, todo por Dios y para Dios. Por eso dice, mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos, cómo debemos de vivir. Y que no se nos olvide, la conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. No puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor todas las acciones de los hombres son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. Suena aterrador esto. Imagínate cuántas cosas no hiciste escondidas para que no se diera cuenta tu mamá o tu papá. Y que tú supieras que siempre te está viendo, pues no hubieras podido hacer nada. Sí, dices, no hombre, pues, y las mentiritas piadosas, o que te gastaste el cambio, o que te fuiste porque llegaste con el novio o con la novia, o no hiciste el quehacer, y no, ya limpié, y te hiciste tarugo. Entonces, alguien que te esté observando siempre, pues da miedo. Pero a diferencia de los hombres, Dios nos observa siempre, con amor, con paciencia, con misericordia. Pero sí hacer conciencia que a donde tú vas y lo que tú hagas, Dios está ahí contigo. ¿Para qué? Para que cuando peques sientas un poquito más de dolor y de vergüenza. Tampoco para caer en la depresión de soy de lo peor, sino para que tomes conciencia primero cuánto te ama, cuánto te perdona, cuánto cree en ti y cuánto quiere hacer a través de ti. Ahorita platicaba con una persona y le decía, a Dios no le importan nuestras victorias,
tampoco nuestras derrotas. Le importa que no desistamos en la lucha por la salvación de nuestra alma y de las almas que Él nos ha encomendado. Él te conoce mejor que nadie y te ama, así como eres. Te invita a que construyas esta pirámide de amor, esta manifestación del plan de Dios en mi vida, para que su luz te guíe y tú puedas discernir en la voluntad de Dios. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.